porque la promesa es de Dios, está dada. La cosa es que la persona se mantenga en esa promesa. Porque muchos se aferran al pueblo, no se aferran al Dios del pueblo. Una cosa es el Dios del pueblo y otra cosa es el pueblo. Porque cuando tú andas con el Dios del pueblo y no el pueblo, entonces el que no tiene a Dios no se puede refugiar en el pueblo, sino en el Dios del pueblo. Entonces hay muchos así que están tomando a Jerusalén por una muleta y no se aferran al Dios de Jerusalén. Entonces una cosa es la promesa y otra cosa es las obras del hombre para que permanezcan en esa promesa. O sea, que esa promesa permanezca vigente. Porque la promesa no se abroga, el mismo hombre es el que hace que la promesa no se cumpla en él. Entonces, ya Dios dio la promesa, pero esa promesa no es para los que no andan conforme a Dios. Porque Jerusalén es bendita. Dios dice que será bendita por todas tus generaciones. Pero Dios da esa promesa, cuando Dios da esa promesa se la da a un hombre conforme a su voluntad. Se la da a un hombre que anda conforme al Espíritu. Entonces, en el momento que él recibe esa promesa, que Abraham recibe esa promesa y se la transmitió a su descendencia, fue porque ellos permanecieron en su voluntad. Bienvenidos. Que la voluntad del Padre y el poder de mi Señor Jesucristo los guíe cada día a los que andan en su presencia y los respalde cada día, como le digo, a través de la oración, a través de su presencia, por permanecer en su presencia, y le dé la victoria siempre. Lo declaro en el nombre de Jesús. Gloria a Jesús de Nazaret, por la voluntad del Padre y el poder de mi Señor Jesucristo. Gloria a Jesús, que a través de su Espíritu sea fortaleciendo, sea cada día, gloria a Jesús de Nazaret, llevando nuevos niveles a todo aquel que se deja usar, todo aquel que hace su voluntad y se deja guiar por él. Gloria a Jesús. Bueno, el día de hoy, en este momento, traeré una palabra que mi Dios me dio audible, una palabra guiada por el Espíritu. Isaías capítulo 3, obedeciendo al Espíritu. Gloria a Jesús de Nazaret. Me dio una visión y a través de la visión escuché Isaías capítulo 3. La promesa de él está vigente para los que andan conforme a su Espíritu, para los que se mantengan conforme a su Espíritu. Todo el que ha confesado que Jesús es el Señor y ha creído en su corazón que el Padre lo levantó de los muertos, es salvo. Porque con la boca se confiesa para salvación, pero con el corazón se cree para justicia en espíritu. Gloria a Jesús, porque es justificado por Dios que escudriña el corazón. Entonces, vamos a leer Isaías capítulo 3. El versículo 1 en adelante tiene por tema en las escrituras: juicio de Jehová contra Judá y Jerusalén. Ojo, mi Dios me dio el capítulo por la información que tiene el capítulo 3. Lo más importante es la información que tiene el capítulo 3, porque el tema es juicio de Jehová contra Judá y Jerusalén. Pero la información que tiene el capítulo 3 es una información poderosa. Leemos su palabra con la autoridad del Padre, con la misma autoridad del Hijo y con presencia de su Santo Espíritu. Amén. Dice así la palabra: porque he aquí el Señor Jehová de los ejércitos quita de Jerusalén y de Judá al sustentador y al fuerte, todo sustento de pan y todo socorro de agua, el valiente y el hombre de guerra, el juez y el profeta, el adivino y el anciano, el capitán de 50 y el hombre de respeto, el consejero, el artífice excelente y el hábil orador. Y les pondré jóvenes por príncipes, y muchachos serán sus señores. Y el pueblo se hará violencia unos a otros, cada cual contra su vecino. El joven se levantará contra el anciano, el villano contra el noble. Cuando alguno tomare de la mano a su hermano, de la familia de su padre, y le dijere: tú tienes vestido, tú serás nuestro príncipe, y toma en tus manos esta ruina, él jurará aquel día, diciendo: no tomaré ese cuidado, porque en mi casa ni hay pan, ni qué vestir. No me hagáis príncipe del pueblo, pues arruinada está Jerusalén, y Judá ha caído, porque la lengua y de ellos y sus obras han sido contra Jehová, para irritar los ojos de su majestad. La apariencia de sus rostros testifica contra él, como Sodoma publican su pecado, no lo disimula. Ay del alma de ellos, porque amontonaron mal para sí mismos, para sí. Decid al justo que le irá bien, porque comerá de los frutos de sus manos. Ay del impío, mal le irá, porque según las obras de sus manos le será pagado. Los opresores de mi pueblo son muchachos y mujeres se enseñorearon de él. Pueblo mío, los que te guían te engañan y tuercen el curso de tus caminos.
Jehová está en pie para litigar y está para juzgar a los pueblos. Jehová vendrá a juicio contra los ancianos de su pueblo y contra sus príncipes, porque vosotros habéis devorado la viña y el despojo del pobre está en vuestras casas. ¿Qué pensáis vosotros que bajáis mi pueblo y moléis la cara de los pobres? Dice el Señor, Jehová de los ejércitos. Gloria a Dios. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, por esta palabra poderosa. Una palabra edificativa, una palabra que tú me has dado, Señor. Gloria a Dios, Padre, en el nombre de Jesús audible. Aquí estoy, Señor, gloria a Dios, cumpliendo contigo. Padre, en el nombre de Jesús, tú eres, Señor, el que manda, tú eres el que guía, tú eres el que guía el hombre a toda verdad, Señor, conforme a tu espíritu. En el nombre de Jesús, no dirá nada del hombre, Señor, gloria a Dios, que tú no pusieras en su boca conforme a tu espíritu. El que anda conforme a tu espíritu, tú lo guías en gran manera, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, yo en realidad puse capítulo 4, pero es capítulo 4, versículo 1. Es el capítulo 4, versículo 1. No el capítulo 4 completo, sino que no está incluido el capítulo 4, versículo 1 en el capítulo 3. Entonces, para incluirlo en el capítulo 3, entonces le agregué el capítulo 4, pero es el capítulo 4, versículo 1. ¿Por qué mi Dios me dio esa palabra ahí? Porque una cosa es el pueblo y una cosa es la promesa y otra cosa es las personas, el prójimo. Una cosa es la promesa de Dios a Abraham y otra cosa es las obras del hombre que recibe una promesa. Cuando mi Dios le dio la promesa a Abraham, él creyó y le fue contado por justicia. Creyó en espíritu, que a pesar de que no estaba viendo nada, le creyó a Dios y le fue contada por justicia. Pero él hizo las cosas para agradar a Dios. Entonces, como él se partió con Dios en el momento que él expiró, su espíritu no murió, sino que él permaneció en esa promesa. Su descendencia permaneció en esa promesa, creyendo en esa promesa. ¿Por qué? Porque Isaac recibió la promesa por heredad. Jacob recibió la promesa por heredad. José recibió la promesa por heredad. Entonces, en el transcurso que va pasando las décadas, los siglos, sigue siendo mi mismo Dios, pero con diferentes épocas. Entonces, la promesa iba de mano en mano. Y conforme ellos se conducieron conforme a Dios, entonces Dios decidió que esa promesa estuviera vigente en ellos. Pero una vez que la persona se constituye fuera de la promesa, cuando no hace la voluntad de Dios, porque la promesa es de Dios, está dada, la cosa es que la persona se mantenga en esa promesa. Porque muchos se aferran al pueblo, no se aferran al Dios del pueblo. Una cosa es el Dios del pueblo y otra cosa es el pueblo. Porque cuando tú andas con el Dios del pueblo y no el pueblo, entonces el que no tiene a Dios no se puede refugiar en el pueblo, sino en el Dios del pueblo. Entonces hay muchos así que están tomando a Jerusalén por un amuleto y no se aferran al Dios de Jerusalén. Entonces una cosa es la promesa y otra cosa es las obras del hombre para que permanezca en esa promesa. O sea, que esa promesa permanezca vigente. Porque la promesa no se abroga, el mismo hombre es el que hace que la promesa no se cumpla en él. Entonces, ya Dios dio la promesa, pero esa promesa no es para los que no andan conforme a Dios. Porque Jerusalén es bendita. Dios dice que serás bendita por todas tus generaciones. Pero Dios da esa promesa, cuando Dios da esa promesa se la da a un hombre conforme a su voluntad. Se la da a un hombre que anda conforme al Espíritu. Entonces, en el momento que él recibe esa promesa, que Abraham recibe esa promesa y se la transmitió a su descendencia, fue porque ellos permanecieron en su voluntad. Pero una persona que no permanezca en la voluntad de Dios, la promesa no permanece vigente sobre él. ¿Por qué? Porque muchos se están aferrando al pueblo y sí, va a ser bendita todas tus generaciones, pero el que no haga conforme a Dios no permanece en la promesa en él. Entonces, en el momento de la venida, ¿cuál es la promesa? La promesa es la venida de mi Señor Jesucristo, la heredad. Entonces, mi Señor Jesucristo, cuando se va en las nubes, a los ángeles, y muchos se estaban aferrando al cuerpo de él, al hombre como tal, y no estaban viendo de que él iba a mandar un Espíritu Santo, y que ese Espíritu Santo lo iba a guiar a toda verdad, o lo iba a guiar a toda verdad. Entonces, cuando a los ángeles le dicen, pero ¿por qué ustedes ven a Cristo así?
¿Por qué usted ve a Jesús así si a ese mismo Jesús que se ve en las nubes vendrá por su pueblo a buscar su iglesia? Entonces, hay muchos que tienen al pueblo como amuleto y no tienen al Dios del pueblo. Entonces, ¿qué es eso? La religiosidad. La religiosidad es cuando una persona tiene a Dios por amuleto, no tiene al Dios del pueblo, sino que tiene al pueblo. Entonces hay muchos que tienen al pueblo como que si fuera el Dios del pueblo. ¿Por qué? Porque caen en la tradición y sí, Dios dice que el pueblo será bendito por todas las generaciones, pero ¿será que esa promesa está vigente para los que están haciendo las cosas con mal? ¿Será que está vigente para los que están haciendo las cosas en contra de la voluntad de Dios? ¿Será que está vigente para el que roba? ¿Será que está vigente para el que miente? ¿Será que está vigente para todo aquel que hace maldad? ¿Será que está vigente para el que tiene los deseos de la carne en su corazón? No está vigente. Por eso es que no todos los que viven en Jerusalén están amparados por Dios. Porque mi Dios dice que el vecino no llevará el pecado del otro vecino. ¿Qué está diciendo él? Que hay muchos en Jerusalén que no están haciendo su voluntad, pero si hay hijos de Dios genuinos, que Dios los va a proteger. Entonces la promesa permanece en sus hijos, en los que están haciendo su voluntad, aborrecidos, pero están haciendo su voluntad. La promesa permanece sobre ellos. Mientras que mi Señor Jesucristo no venga a buscar su iglesia y ellos permanezcan en la voluntad de Dios, entonces permanece la promesa. La promesa no permanece donde no se haga conforme a Él, donde no se haga conforme a su voluntad. Porque un pecador que agarre un vuelo desde Latinoamérica, de Europa o de otro lado para Jerusalén, eso no quiere decir que va a ser salvo porque está en Jerusalén, si no tiene al Dios de Jerusalén. Entonces una cosa es tener al pueblo y otra cosa es tener al Dios del pueblo. Cuando tú tienes al Dios del pueblo y te atas conforme al Dios del pueblo, entonces el Dios del pueblo, la promesa que declaró en ti, entonces eso está vigente. Entonces la promesa no estuvo vigente en Salomón mientras que andaba mal. La promesa no permanecía sobre David mientras que estaba mal. Entonces cuando ellos se humillan, entonces Dios los exaltó, entonces la promesa volvió a reducir en ellos. No es que la promesa se abrogó porque ellos pecaron, no, sino que ellos mismos hicieron que la promesa no permaneciera sobre ellos. Entonces en el momento que se humillaron, entonces la promesa cobró vida de nuevo en ellos. No es que la promesa no tenía vida, sino que ellos hicieron que la promesa no permaneciera sobre ellos. Entonces el hombre, las obras del hombre es la que dictaminan si la promesa permanece o no permanece. Gloria a Dios, porque mi Dios dice que pagará según sus obras. Entonces, la promesa permanece, porque la promesa está vigente. Mi Dios se la dio a Abraham, pero hoy en día se la da a todo aquel que cree. ¿Cuál es la promesa? La venida, la salvación. Esa es la promesa, todavía está vigente. ¿Acaso Abraham no le dio gloria a eso de Nazaret a mi Señor Jesucristo? ¿No se lo dio por fe? Entonces se le fue contado por justicia. ¿Por qué? Porque a pesar de que no tenía nada, y en el momento que él vio esas provisiones que mi Señor Jesucristo le dice, mi Dios le dice, Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela. Entonces le pide todo lo que es, él recupera a Lot, cuando fue a rescatar a Lot. Entonces, cuando él fue a rescatar a Lot, él también rescató unas provisiones, rescató minerales, porque en ese tiempo no había billetes, en ese tiempo eran minerales, oro, plata, todo lo que tiene que ver con minerales, vacas, bueyes, animales. Todo eso tenía un precio. Todo eso hoy día, ciertamente carnicería, en ese tiempo vendían los animales en pie, todo eso era un comercio. Pero hoy día lo venden, pero en ese tiempo lo vendían para criar, muy poco lo mataban, sino que la gente vendían de trueques. Entonces, el dinero en ese tiempo era físico, eran minerales, eran piedras preciosas. Entonces, él le entrega todo a mi Señor Jesucristo. Entonces, a Melquisedec. Entonces ahí es donde sus obras contaron, su fe no estuvo muerta. ¿Por qué? Porque fueron justificadas por obrar en fe. Entonces cuando se le entrega, entonces todo eso viene desde los tiempos antiguos. Entonces mi Dios lo que quería dejar en la humanidad de que esa promesa está vigente. Porque esa promesa desde los tiempos de los profetas, ellos profetizaron que venía un Mesías. Ese Mesías vino aquí en el vientre de una virgen, en el vientre de María. Entonces en el momento que Él resucita, entonces predicamos que Él vive por los siglos de los siglos y está vivo. Entonces todo aquel que le sigue y se deja usar por Él sabe que es así porque le ha mostrado su gloria, la gloria de Dios. Gloria a Jesús de Nazaret. Y nadie está en un lado engañado, nadie permanece en gloria a Jesús de Nazaret en un lugar engañado. Gloria a Jesús de Nazaret. Nadie está en un lugar engañado. Si está en una persona y persevera en algo, gloria a Jesús de Nazaret, es porque sabe que esa persona está viva.
aunque no esté el cuerpo no está. ¿Por qué? Porque se fue en las nubes. Gloria a Jesús de Nazaret. Usted va para un cementerio y usted en el cementerio encuentra huesos, pero usted va para la tumba de mi Señor Jesucristo, usted no va a encontrar nada. Gloria a Jesús de Nazaret. ¿Por qué? Porque esas cosas, los fósiles, aunque los huesos se pulvericen, ahí hay prueba de que hubo alguien que se descompuso ahí. Entonces, como la Biblia a mí me dice que resucitó al tercer día en cuerpo y en espíritu y lo recibió en las nubes y está a la diestra del Padre, entonces esa promesa está vigente, porque así como ese Cristo le dijeron los ángeles a los discípulos, se ve en las nubes, así vendrá a buscar su iglesia. Entonces esa promesa está vigente para todo aquel que hace su voluntad, pero no agarrando el pueblo como amuleto, porque esa promesa la dio Dios, gloria a Jesús de Nazaret, utilizando lo físico para dar una enseñanza. Hay pueblos donde, gloria a Jesús de Nazaret, mi Señor creó primero hombres para ponerle el nombre a los pueblos. Gloria a Jesús. ¿Cómo se llamaba Jacob? ¿No era Israel que se llamaba? Y no quedó la promesa, se la dio a Jacob, que es Israel, y no quedó un pueblo llamado Israel. Entonces Dios levantó hombres primero y después le puso a los pueblos para llevar una enseñanza física, tangible, que hoy día después tuvo que, como no entendieron, que perecían por falta de conocimiento, entonces mi Señor, mi Dios, el Padre, mandó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Por qué? Para que Él llevara una enseñanza a profundidad por parábolas, a través de su Espíritu. Porque antes venía de tiempo en tiempo sobre los profetas, pero no quisieron escuchar. Y también, cuando mi Señor Jesucristo predicaba, tampoco le quisieron recibir. A los suyos vino y a los suyos no le recibieron, mas a los que le recibieron, incluyendo judíos no judíos, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces la promesa es para el venezolano, la promesa es para el colombiano, la promesa es para el peruano, la promesa es para el ecuatoriano, la promesa es para el chileno, la promesa es para el europeo, la promesa es para el mundo entero. Entonces, Dios es Dios de los cielos y de la tierra. Él dio una promesa en Jerusalén porque Él lo decidió así. Pero tienen a Jerusalén como un amuleto. Pecador, entonces quiere vivir en Jerusalén porque Jerusalén va a ser bendita por todas las generaciones, Dios lo dijo. Pero tus obras, ¿cómo están delante de Él? Porque una cosa es el pueblo y otra cosa es el Dios del pueblo. Porque cuando tú tienes una comunión con el Dios del pueblo, entonces tú puedes estar en Venezuela, tú puedes estar tranquilo en cualquier lugar porque tú tienes el Dios verdadero. Pero hay muchos que tienen al pueblo, por eso es que es una religión, porque tienen al pueblo. Y se vuelve un comercio la cosa. Entonces aquí está la tumba de Jesús. Para que entre tiene que pagar entrada. Entonces aquí caminó también. Entonces tienen un comercio en Jerusalén. Un comercio en Jerusalén. Entonces no lo reconocen para bien, para hacer su voluntad, sino para el comercio. Entonces no quiero hacer su voluntad, pero sí quiero reconocer por hipocresía para sacarle beneficio, para sacarle provecho. Aquí caminó Jesús. Entonces un cartel, ¿cuánto vale? ¿Cuánto vale? $100 para que pases. Entonces un comercio. Entonces ya los lugares donde mi Señor Jesucristo estuvo, porque es bíblico, sí estuvo, entonces lo agarran para un comercio. Entonces ya no pueden dar a la gente libre, sino que está en un tipo como de que si no pagas entrada no puedes visitar ese lugar. No reconocen al Dios verdadero por permanecer en su voluntad, sino para comercio. Porque una cosa es decir, Dios, aquí estoy, yo sé que tú existes, yo sé que tú guías mi vida, Señor, ayúdame a perseverar, ayúdame a hacer las cosas que a ti te agradan. Y otra cosa es decir, Dios caminó por aquí, paga entrada para que entre. Entonces, una cosa es el Dios verdadero, el Dios del pueblo, y otra cosa es el pueblo. La promesa se la dio a Abraham. Y Abraham se la transmitió, y Dios también se lo repetía, a Isaac y a Jacob, por generación. Y eso está vigente para todo aquel que permanece en su voluntad. Entonces una persona, independientemente de la lengua, independientemente de la nacionalidad, va a Jerusalén y no está siendo conforme a Dios, eso no quiere decir que es salvo. Porque la tierra es santa, Dios lo dice que es así, es santa por generación. Pero una cosa es que Dios dictamine que la tierra es santa y otra cosa son las obras del hombre. Entonces, cuando mi Señor Jesucristo venga en su reino y sus santos ángeles con Él, dice que los muertos en Cristo resucitarán primero. Y los que hayamos quedado, porque somos uno, seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos por andar en su voluntad.
incluyendo indios, incluyendo asiáticos, incluyendo europeos, incluyendo todo. Porque la gente tiene una cosa donde tiene la cabeza que el que está en Jerusalén va a ser salvo. No, si no tienen al Dios de Jerusalén, no van a ser salvos. Y si no permanecen en la voluntad del Dios de Jerusalén, no van a ser salvos. Porque una cosa es el Dios de Jerusalén y otra cosa es el pueblo de Jerusalén. Entonces, una cosa son los amuletos, una cosa son las cruces de hierro en el cuello y otra cosa es el Dios que estuvo una vez en una cruz. Entonces, cuando mi Señor resucita, no llevaba la cruz en el lomo. Cuando se nombra de cruz y sígueme, es que no importando pruebas, no importando las dificultades, sabiendo que cada día Dios está con nosotros, pagando un precio. Esa es la cruz. No está hablando de amuletos, no está hablando de nada. Pero hay muchos que cargan una pulsera con una cruz. Hay muchos que se hacen tatuajes con el nombre de Jesús. Sí, ese es el nombre poder, es el nombre de Jesús. Pero una cosa es un tatuaje y otra cosa es andar conforme al dueño del nombre. Gloria a Jesús. ¿Por qué? Porque Jerusalén hay gente mala, igual que en cualquier país. Pero no todos van a ser salvos porque la promesa sea para Jerusalén. La promesa está vigente para todo aquel que haga conforme a su voluntad y obre conforme a su espíritu. Entonces, las religiones es una cosa y el Dios verdadero es otro. Las escrituras es una cosa y las religiones son otras. Porque Dios le puede dar una promesa a un pueblo, a cualquier pueblo. Dios puede hablar en cualquier momento y decir, le doy una promesa a Haití. ¿Quién le va a decir que no, si es Dios? Pero eso no quiere decir que todos los haitianos van a ser salvos porque dio una promesa a Haití. Entonces una cosa es la promesa a un pueblo y otra cosa es las obras del pueblo. Y una cosa es el Dios del pueblo y otra cosa es el pueblo. Así que todo aquel que no ande conforme a su espíritu, la promesa no permanece. Entonces escucha lo que dice. Porque aquí que el Señor Jehová de los ejércitos quita de Jerusalén y de Judá al sustentador y al fuerte, todo sustento de pan y todo socorro de agua, el valiente y el hombre de guerra, el juez y el profeta, el adivino y el anciano, el capitán de 50 y el hombre de respeto, el consejero y el artífice excelente y el hábil orador. O sea, va a quitar a hombres de Dios. ¿Por qué? Porque no están dejando, gloria a Jesús de Nazaret. Hay gente que Dios lo envía con una palabra, entonces no aceptan la palabra, entonces los corren y le tiran piedra, sabiendo que Jesús mandó a decir que predicaran el evangelio. Entonces no están haciendo su voluntad. Entonces son los que más se quejan. Entonces cuando Dios permite, porque Dios permite todo lo que pasa ahí, entonces se quejan. Entonces ¿para qué le van a orar a Dios? Dios dice, si se humillare mi pueblo, por el cual mi nombre es invocado y orare. Entonces cuando van de rodillas ya es tarde. Entonces después que obran, después que hacen las cosas, entonces es que se van de rodillas. No se anticipan a las cosas. Entonces Dios dice, si se humillare mi pueblo, por el cual mi nombre es invocado. Entonces hay unos que invocan, pero no hacen conforme a Dios. Por algo Él dice, si se humillare mi pueblo, por el cual mi nombre es invocado. O sea que hay gente que no se ha humillado, que está orando. Son los mismos que corren a la gloria. Jesús de Nazaret, los hijos de Dios, los hijos del Padre, que envía ya a Jerusalén a llevarle palabra. Entonces, como están con una broma de que como Dios dio una promesa, entonces no le pueden decir nada. La promesa está vigente para los que anden conforme a su espíritu, mujeres y hombres. Una cosa es la promesa al pueblo y una cosa es el Dios de la promesa. Una cosa es permanecer en la voluntad del Dios del pueblo y otra cosa es andar en el pueblo. Entonces no todo el que habita en Jerusalén se constituye hijo de Dios, porque la promesa fue a un hombre llamado Israel que andaba conforme a su espíritu. Gloria a Dios. Por mucha dificultad que pasó, se mantuvo en esa promesa y la promesa permaneció en él y él fue al sepulcro y mi Señor Jesucristo redimió su esfuerzo
y redime a todo aquel que cree en Él, confía en Él y se deja guiar por su Espíritu. Entonces la promesa es vigente. Entonces, ¿qué dice Él? Que va a quitar los hijos de Dios. ¿Para qué? Para que haya un cese de palabra, porque no quisieron escuchar, y también va a quitar el adivino, que no es hijo de Dios, va a quitar el orador, que también ora, que anda en su presencia, pero lo va a quitar de ahí para que no clame, como le dijo a Jeremías: no me pidas por este pueblo rebelde. Gloria a Jesús de Nazaret, porque hay hombres de Dios que tienen el corazón conforme a Dios, pero Dios les habla y le dice: no me oren por este pueblo rebelde. Gloria a Jesús de Nazaret, como le digo a Ezequiel. No, pero Señor, porque Ezequiel ya estaba acostumbrado a que Dios lo mandaba una palabra y no querían oír y obedecer. Y mi Dios le dijo: anda, cumple conmigo. Si no te quieren oír, que no te oigan, pero tú cumple conmigo, obedéceme. Y él iba a dar la palabra, pero nunca quisieron escuchar. Y hoy día